Sumatoria en X, bueno, ahí tenemos la fuerza de impulsión, y ¿quién se opone a eso? La resistencia a la rodadura, igual a C. Y la fuerza en I, que sería la normal, y el peso de la rueda. Y el momento, entonces va a ser W, el peso, o digo, la resistencia a la rodadura por A. La resistencia a la rodadura que está en el piso por A. Menos la normal por F. La normal por F. ¿Y F qué es lo que es? El desplazamiento, que anteriormente lo habíamos llamado con la letra D. Y ahora la letra D le hemos puesto el diámetro, por eso, para no confundirse, he puesto F minúscula. Bueno, entonces esto igual a 0. Y acá despejamos de la primera igualdad, de la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, despejo la resistencia a la rodadura. Y de la segunda expresión despejo la normal y reemplazamos en la tercera ecuación y obtenemos la resistencia a la rodadura, que es igual a F sobre R por E, o diámetro sobre 2, lo mismo. Y en la misma expresión que habíamos escrito anteriormente. Dice, en este caso estamos hablando de neumático. La anterior era para un caso genérico, que es lo mismo, fíjense ustedes. F era el desplazamiento, acá también, dividido al radio de la rueda, y en este caso diámetro sobre 2 es el radio, por la normal. Y entonces, lo que está antes de la normal, todo eso viene a ser el coeficiente de rozamiento a la rodadura, que es F sobre E. O sea, el desplazamiento sobre el radio. Bien. Ese es, entonces, la resistencia a la rodadura, está ahí, que va a ser igual a mu sub r por la normal. Bien, ahora hay que diferenciar dos cositas acá. Nosotros hasta ahora hemos calculado, hemos determinado la resistencia a la rodadura pura. O sea, resistencia a la rodadura pura del neumático, o sea, el rozamiento del neumático con el suelo. Eso es lo que hemos determinado con esta expresión. Pero también tenemos que considerar otras resistencias que están sumadas o están contempladas dentro de la resistencia a la rodadura total. Que, o sea, donde vamos a considerar todas las resistencias desde el embrague al suelo. O sea, todo el mecanismo que vamos desde donde embragamos, donde se realiza el embrague, hasta llegar al suelo. Hay varios rodamientos que suman, que se oponen a la resistencia a la rodadura, que digo que se opone a la rodadura y está conformando una resistencia a la rodadura. Entonces, vamos a diferenciar dos cosas acá. La resistencia a la rodadura pura, como la que acabamos de ver, y la resistencia a la rodadura total, que engloba todos los dispositivos, porque hasta así llega la energía desde la fuente de energía hasta la rueda, ha pasado por varios sistemas, o ha pasado por varios accesorios, y al último llega recién a la rueda, o sea, ha habido resistencia. Y todo eso va a estar englobado o contemplado dentro de la resistencia total. Entonces, la mayor parte de la resistencia total es causada por la resistencia a la rodadura del neumático, o sea, la que acabamos de calcular, la mayor parte. Pero sin perder de vista que la resistencia total está involucrando otras resistencias más que están sumando y engrandando o haciendo más grande la resistencia a la rodadura. Y entonces, la resistencia a la rodadura total,
y esto es más utilizado incluso en los ejemplos, en los cálculos, más que la resistencia a la rodadura pura, se utiliza la resistencia a la rodadura total. Es igualito a la expresión anterior cómo determinan fuerza igual a mu e sub r, que era el coeficiente de resistencia a la rodadura por el peso, por la norma. Bueno, acá también la resistencia de rodadura total, F sub r, que va a estar dado en Newton, va a ser igual al coeficiente de rodadura total, debería agregarle ahí también, por el peso del vehículo. Solamente esta expresión, con esta expresión se diferencia en el coeficiente. Acá el coeficiente de resistencia a la rodadura total está dado en porcentaje, 0,6 a 1,5% del peso del vehículo. Bien, entonces la resistencia a la rodadura total se define como la oposición al avance de una máquina como consecuencia de ¿qué? De la deformación del suelo. Ahí sería la resistencia a la rodadura pura, la flexión de los neumáticos, los rozamientos internos de los propios mecanismos del equipo. Este último ítem es la que adiciona al considerar la resistencia a la rodadura total, porque los dos primeros están contemplados dentro de la resistencia pura. Cuando ya hablamos de resistencia a la rodadura total, agregamos este último concepto, o sea, los rozamientos internos de los propios mecanismos del equipo. Entonces, la resistencia puede expresarse por medio de factores de resistencia a la rodadura en términos de kilogramos fuerza o en porcentaje. Y fijémonos acá, veamos este pequeño ejemplo. Un camión con un peso de 36 toneladas o 36.000 kilogramos fuerza se une a una pista horizontal con una resistencia a la rodadura de un 2%. Digamos, resistencia a la rodadura total, por eso estamos hablando de porcentaje. 2%. Debe desarrollar un esfuerzo, entonces, ¿cuánto? Aplicamos esta fórmula, es resistencia a la rodadura, va a ser igual al coeficiente por el peso. Y acá el peso es 36, el coeficiente es 2%, puesto en número sería 0,02. Eso me da que yo tengo que ese camión o ese volquete tiene que realizar una fuerza de 120 kilogramos fuerza para vencer solamente la resistencia a la rodadura. Antes de ponerse en movimiento, entonces, para vencer la resistencia a la rodadura, va a necesitar 720 kilogramos. Después va a haber otra, cuando ya necesitemos calcular resistencia a la marcha, la resistencia aerodinámica y lo demás, la resistencia a la pendiente también, pero en este caso estamos hablando para un caso horizontal. Entonces no hay pendiente. Pero entonces, para la resistencia a la rodadura total, se habla en porcentaje. Fíjense ustedes que este ejemplo me está diciendo a mí que yo necesito 720 kilogramos para vencer solamente la resistencia a la rodadura total. Entonces, si este camión tiene una determinada fuerza y ya tenemos que ir viendo para el cálculo que 720 vamos a gastar solamente para vencer la resistencia a la rodadura. Y el resto va a ser para subir una pendiente, para vencer la resistencia al viento, son varias resistencias que hay que vencer. Bien, ahora veamos un transporte sobre rodillos. Es una aplicación de lo que hemos visto de una resistencia a la rodadura sobre una rueda. Entonces acá vamos a ver una aplicación de esto que es transporte sobre rodillo. Rodillo sería como una rueda, pero la rueda es de poco espesor, el rodillo es más largo. Esa es la única diferencia. Puede ser rodillos de goma, rodillos metálicos. Bueno, vamos a considerar metálicos.
Si se considera una viga de peso Q que se quiere transportar sobre un rodillo de peso W. Cada rodillo entonces tiene un peso de W, siendo D1 el coeficiente de rozamiento por rodadura entre la viga y el rodillo, y el B2 el coeficiente de resistencia a la rodadura que existe entre el rodillo y el piso. O sea, hay dos coeficientes. Hay dos normales. Eso no hay que perder de vista. En una rueda teníamos un desplazamiento, una normal. Pero en este caso, como estamos teniendo rodillos y tenemos en el piso hay una resistencia y acá arriba sobre la placa hay otra resistencia. La carga es transportada por la acción de la fuerza P. Hay una fuerza que está tirando para allá y se transporta una carga mediante un sistema de traslación a través del rotor. Bien. Ante esta situación siempre es bueno, recomendable, hacer el diagrama de cuerpo libre para poder visualizar mejor las fuerzas. Y acá eso es lo que hacemos. Acá analizamos solamente un cilindro, un rodillo. Entonces, tenemos acá en la parte inferior de su D2, que sería el desplazamiento, en la parte superior D1 también desplazamiento, tenemos el peso de la rueda que es W, tenemos una normal en la parte superior y otra normal prima que nos llaman en la parte inferior, tenemos la fuerza de roce acá en la parte superior F y tenemos una fuerza de roce también en la parte inferior F sub'. Ese análisis, si tuviéramos solamente un rodillo, pero si hay varios rodillos, vamos a tener F tantas normales como tantos rodillos tengamos, tanta fuerza de roce como tantos rodillos tengamos. Lo que estamos mostrando acá en el lateral. Entonces, para la placa, que sería esto lo que vemos acá en la derecha, ¿qué tenemos ahí? Que el Q, que es Q, el peso que está sobre la placa, va a ser igual a que, planteando el equilibrio, igual a todas las normales, igual a la suma de todas las normales, igual a N1 a N2 a la N. Y ahí puedo determinar que el Q, el peso, debe ser igual a la N, esa es la cantidad de normales por la cuantía o el valor de cada normal. Y ahora veamos para el caso de, seguimos analizando la placa, pero ahora planteando la condición de equilibrio en el eje X. Y veamos que en el eje X, ¿qué tenemos? La fuerza, intentamos determinar, y las diferentes fuerzas de roce. Entonces, P es la fuerza, sumado F1, F2, todo. Y ahora, eso es para la placa. Para un rodillo, nos tenemos que dirigir a la otra figura. Entonces, acá planteamos momento con respecto al eje. ¿Qué vamos a tener? La normal por D1. La normal prima por D2. Menos F por R. Bueno, todo es con respecto al eje. Y después veamos la sumatoria en el eje de las X. Hablando ya del rodillo, que solamente acá, ¿qué tenemos? La fuerza F y F'. Y después en I, ¿qué tenemos acá? N, W y N'. Es lo que planteamos acá y ahí determinamos que las normales, tanto en la superior como en la inferior, son iguales. Bueno, resolviendo,
llegamos al valor de la fuerza, que es lo que queremos determinar. Y acá tenemos la referencia que es cada uno. P es la carga con la que se jala el sistema. Q es la carga a ser transportada de 1 y de 2 son los coeficientes de resistencia a la rodadura. Y D es el diámetro de los rodillos. Siendo todos iguales, entonces es único diámetro. Entonces, de todo esto lo que importa es determinar el P o el esfuerzo con el que necesitamos. Y ahora, haciendo una simplificación, llegamos finalmente que P es igual a D sobre R por Q. Y ahora, si uno se vuelve atrás, como habíamos visto, el D o el desplazamiento sobre el radio no era otra cosa que el coeficiente de resistencia de la rodadura. Y Q, que era el peso, y entonces esta expresión es idéntica o análoga a lo que hemos visto anteriormente para el caso de rueda general o para el caso de rueda neumática. Entonces, se utiliza más de un rodillo y se considera que el peso Q de la viga se distribuye de igual forma sobre cada uno de ellos, entonces vamos a tener Z rodillos. Y acá lo que hacemos acá es solamente repartir la carga en la N cantidad de rodillos que tengamos, en este caso Z cantidad de rodillos que tengamos. Bien, ya cuando tenemos varios, esto es cuando tenemos un rodillo, cuando tenemos varios rodillos, llegamos a poner esta expresión. Bien, esto del rodillo, no vamos a ver un ejemplo donde tengamos una madera y mediante el rodillo vayamos trasladando carga, casi no está, puede ser en el caso de los supermercados que ustedes ven, hay rodillos y vamos desplazando las cosas que vamos comprando, puede ser un ejemplo de ese, pero más aplicación o de estos rodillos, de los que acaban, porque hemos visto rodillas donde se aplica, es en la parte de los rodamientos de los ejes en las máquinas. Entonces, acá vemos claramente estas dos figuras, fotos que aparecen ahí, son soportes, un soporte de rodamiento completo se compone de dos anillos y una serie de cuerpos que facilitan el rodamiento dispuesto entre ellos. Algunos son esferitos, son bolas o rodillos. En este caso que está a la izquierda son bolas, son esferas. Entonces, esto, ¿cómo lo asemejamos al rodillo? Cada bola es un rodillo. Y en el rodillo lo que acabamos de ver era que estaba compuesta por dos superficies. Una era el piso y otra una tabla en la parte superior. Y acá también tenemos dos superficies. Una el anillo inferior y la otra el anillo que va recubriendo a las bolas o a las esferas. Y ahí está. Entonces, esta formulita lo tenemos que aplicar acá. Y si queremos ver mejor todavía, porque acá estamos hablando de bolas, bueno, nosotros hemos visto el rodillo, bueno, acá en el otro ejemplito, en la otra figura que está al costado, vemos claramente los rodillos, son rodamientos, pequeños rodillos. Entonces también tenemos un anillo inferior de verde y un anillo exterior de rojo, o sea, tenemos los rodillos que están comprendido entre dos superficies. Eso es lo que habíamos hecho el análisis, entre el piso y una tabla, y acá tenemos entre dos anillos. Y la misma situación. Acá está la aplicación. Bien, eso es en cuanto a la resistencia a la rodilla. Ahora, ya hemos visto, acabamos de ver la resistencia a la rodadura. Para que un auto se desplace, necesitamos vencer por lo menos estas tres resistencias.
La resistencia a la rodadura que acabamos de ver, la resistencia aerodinámica generada por el aire y la resistencia de pendiente, que sería el caso que tengamos una pendiente, una subida, que hacer que el auto realice una subida. Entonces hay que contemplar, esa es también una resistencia. Entonces el auto, cuando uno va y calcula una potencia, tiene que vencer por lo menos estas tres resistencias. O para saber, usted saber si es capaz de que ese auto, ese camión, va a subir una pendiente que no está en la ficha técnica y lo puede hacer rápidamente un cálculo y ver si va a subir. Para tener en cuenta cuál debería ser la potencia de esa máquina, porque tengo que vencer estas tres resistencias. Bien, la resistencia de la rodadura es lo que acabamos de ver. Se produce por el desplazamiento del vehículo. Entonces, se opone a la fuerza de empuje y su valor depende de qué. ¿De qué depende la resistencia de la rodadura? Del peso del vehículo, de la presión de inflado en los neumáticos y el estado de la carretera. De esas tres cosas básicamente depende entonces la resistencia a la rodadura. Si uno se fija, no está dependiendo de la velocidad. Veo el gráfico y acá entre la fuerza y la velocidad y me aparece una línea horizontal que no depende de la velocidad. Entonces, vienen claro, la masa o el peso del vehículo, la presión del inflado del neumático y cómo sea el camino, la carretera, si es pavimento, si es tierra, si es arena. De esos tres factores depende la resistencia de la rodadura. Si tenemos arena en el suelo, vamos a tener mucha resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura será mayor cuanto mayor sea el trabajo de flexión del neumático. El rozamiento del aire en la rueda y fricción en el rodamiento de la rueda. Bueno, básicamente, con los tres factores que mencionamos acá, que está recuadrado, de eso depende la resistencia de la rodadura. Ahora, ya tenemos una resistencia. Ahora vamos a ver la otra resistencia. Hemos hablado que por lo menos hay tres resistencias a vencer. La resistencia aerodinámica, esa es generada por el aire. El aire se opone que el vehículo pase a través del aire. Y la resistencia aerodinámica es principalmente causada por una mayor presión de aire en la parte delantera del vehículo. A medida que va más veloz, en la parte delantera hay una sobrepresión del aire y hay una menor presión detrás del auto. Entonces, la fuerza de la resistencia del aire depende del vehículo. Estamos hablando de la sección del vehículo. Si es un auto que tiene un parabrisas muy recto o tiene un parabrisas muy inclinado, de esa forma estamos hablando, de la sección transversal del vehículo, de la velocidad de la marcha. Cuanto más alta velocidad vaya, más es la resistencia aerodinámica. De la densidad del aire, de la dirección y fuerza del viento. Obviamente también influye mucho si el viento está perpendicular o está paralelo al eje del vehículo, ¿no? Entonces, con esta expresión nosotros podemos determinar la resistencia aerodinámica y va a estar dado en Newton. ¿De qué depende entonces? Del coeficiente de resistencia aerodinámica de la superficie frontal del vehículo, o sea, de la sección transversal más grande del vehículo. No voy a sacar una sección de la parte delantera del capot porque es una pequeñita. Tengo que sacar cuál es la más grande, porque esa va a ser la que se va a ofrecer para resistir o contrarrestar el aire.
la superficie frontal del vehículo, densidad del aire y la velocidad del vehículo. Entonces, con esta expresión yo determino una fuerza. Y esa fuerza es justamente la resistencia que yo tengo que vencer. En este caso se llama resistencia aerodinámica. Bien, ahí están. Entonces, y ahora viene la resistencia dependiente. La resistencia dependiente. O sea, cuando tenemos una subida, el auto tiene que subir una determinada subida, hay una pendiente, hay que vencer entonces. ¿Y de qué va a depender la resistencia dependiente? Depende del perfil de la ruta, o sea, de la traza del camino y de la masa del vehículo. O sea, de dos cosas depende. La resistencia de la pendiente depende de la traza de la ruta o del camino y del peso del vehículo. La resistencia debida a la pendiente dificulta la ascensión del vehículo por un plano inclinado a causa de la posición de una componente. Claro, cuando uno dibuja un plano inclinado, un cuerpito, un auto que intenta subir, el peso del auto va a ser siempre vertical, pero ese peso se va a tener dos componentes, una paralela al plano y otra perpendicular al plano. La paralela al plano es justamente que tira para abajo, no deja subir, y esa es la que hay que vencer, o sea, la resistencia debida. El vehículo tiene que vencer esa componente que se ha agregado, que si está horizontal no está ese componente, pero como estamos subiendo, hay una componente de su propio peso. Esa fuerza de resistencia se aplica en el centro de gravedad del vehículo, esa fuerza de resistencia dependiente, ¿no? Bien, acá, ahí tenemos, ¿ves? Este autito, acá tenemos, el peso siempre va a ser vertical. Y ese peso vertical que va al centro de la Tierra, por la atracción de la fuerza de gravedad, entonces, este auto tiende a subir en un cierto periodo. Y el peso original es dividido, se descompone en dos, una paralela al plano y otra perpendicular al plano. Entonces, cuando hablamos de resistencia a la pendiente, entonces el auto tiene que tener una reserva de potencia para vencer esa fuerza, esta mg por seno de alfa, esa componente que no lo teníamos cuando era horizontal. Entonces, la pendiente representa el ángulo que forma el plano inclinado con lo horizontal. Es la tangente. Entonces, la fuerza de resistencia dependiente se calcula de la siguiente manera. Fp es la fuerza, que va a ser igual a mg por seno de alfa. O sea, es la componente del peso directamente. En pocas palabras, es la componente del peso del vehículo. En caso de pendientes negativas, esta fuerza dependiente o gravitatoria cambia de signo y deja de ser una fuerza de oposición al movimiento del vehículo. ¿Qué es lo que quiere decir? En este caso el auto está subiendo, entonces hay que vencer esa resistencia a la pendiente que está dado por la componente del peso, que es igual a mg por seno de alfa. Hay que vencer eso. Eso es cuando es subida, pero cuando es bajada, más bien hay que aplicar una fuerza para frenar el auto, porque esa componente va a estar ayudando al movimiento. En este caso está debilitando el movimiento, está oponiéndose al movimiento. El auto tiende a ir para arriba, pero el propio peso del auto lo tira para abajo. Entonces hay que vencer esa resistencia. Cuando es bajada, el auto tiende a ir para abajo y la componente del peso también va para abajo.
Bien, ahí terminamos esta parte de lo que es la resistencia a la rodadura y vamos a entrar a la siguiente diapositiva que vamos a ver la resistencia a la marcha, tracción con locomotoras. A ver. Bien. Entonces, hasta ahora lo que se ha visto es resistencia a la rodadura y hemos encarado también la resistencia a la marcha de un automóvil, no de tracción con locomotoras, que tiene una cierta particularidad con respecto a los vehículos normales. Bien, entonces, ahora vamos a ver resistencia a la marcha, tracción con locomotoras. Entonces, resistencia a la marcha sobre rieles. Estamos hablando que vamos a traccionar con locomotoras. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora va a ser sobre rieles. Entonces, ustedes tengan en cuenta que acá, al hablar resistencia a la rodadura, no va a haber mucha deformación, porque el riel es metal rígido y la rueda de los vagones, de la locomotora, son metal, o sea, metal con metal va a ser muy pequeña la deformación, a diferencia de lo que acabamos de ver para el caso de un vehículo sobre neumático, la deformación es grande. Acá va a ser muy poco. Entonces, para mover un vagón, un carrito, sobre una vía horizontal deben superarse estas tres resistencias. Resistencia al rozamiento de los jorrones en los soportes, o sea, la rueda del, del vagón, el eje, el eje de la rueda de los vagones, en su extremo, está conformado por un gorrón y ese a su vez dentro del cojinete. Entonces ahí internamente hay resistencia o hay rozamiento que hay que vencer. Después, para mover un vagón también hay que vencer la resistencia a la rodadura sobre la vía, como un vehículo normal que acabamos de ver, había una resistencia a la rodadura y nosotros hemos determinado la fórmula este, cómo calcular la fuerza para vencer esa resistencia a la rodadura. Después, ahora se suma entonces, a diferencia de lo anterior, tenemos la resistencia en los borrones de la rueda, del eje de la rueda, y la resistencia por rozamiento de las pestañas. Porque la rueda no es así, no termina. A ver, acá si hay una rueda. Fíjense ustedes, acá, la rueda acá, este es el riel o la vía, y la rueda acá no termina en línea recta, sino que tiene una determinada pestañita para abajo, y entonces esa pestaña con el riel genera una resistencia. Eso es lo que está diciendo, resistente al rozamiento de las pestañas. Estas son las básicas. Después, para el caso de que vaya muy fuerte, transite, también está otro de alineamiento o en las curvas, pero las principales son estas tres, que tiene que vencerse, el vagón tiene que vencer esa resistencia, porque si no, no se va a desplazar. Entonces acá mostramos el gráfico de una rueda en perfil, una rueda de un vagón. Acá adentro, a ver, acá adentro está podría ser el gorrón, ahí adentro. Bueno, acá tenemos la rueda y los rieles y las diferentes resistencias. Bueno, el soporte del eje sería los cojinetes. Está cargado
con el peso total del vagón menos el peso propio del rodamiento, o sea, de la rueda. Solamente el peso que lleva el vagón. Está bien, eso es los soportes, los cojines. Y en los carriles horizontales, o sea, el riel está cargado el peso que está llevando el vagón más el peso de la rueda, porque todo se apoya sobre los rieles. Entonces, en los rieles va el peso total que está conformado por el peso de la rueda más el peso del vagón. Y en el soporte de los ejes está solamente el peso que lleva el vagón, no el de la rueda, porque las ruedas no están apoyadas sobre el eje, sino están apoyadas sobre el riel. Y entonces, hemos dicho que hay que vencer esos tres rozamientos o esas tres resistencias para hacer que el vagón se pueda desplazar. Una era la fuerza o el esfuerzo de rozamiento en los borrones. Mu sub i, que va a ser un coeficiente de rozamiento, por Q, que es el peso del vagón, y bueno, D es el diámetro del gorrón y D mayor el diámetro del gorrón. Y ahí me va a dar un valor en fuerza. Después, resistencia a la rodadura. Como habíamos determinado de la misma manera, representaba cómo era F, que era el desplazamiento sobre D sobre Do, que era el radio. Entonces, el desplazamiento sobre el radio por el peso. En este caso, un peso total, que va a estar conformado por el peso del vagón más el peso de la rueda. Después, el rozamiento en las pestañas, lo que yo le explicaba, cuál rozamiento hacemos referencia, entonces va a ser igual al coeficiente de resistencia por rozamiento en la pestaña, que es mu SP, por el peso total, que es el peso del vagón más el peso de la rueda. Entonces yo tengo que sumar o determinar el esfuerzo total que yo tengo que vencer. Entonces ahora, en la resistencia total, que es calculando la resistencia total, en el fondo estoy calculando la resistencia a la marcha. Sumamos las tres resistencias de acá, sumamos algebraicamente y haciendo una simplificación que G, peso total del vehículo, va a ser igual a la carga del vagón más la rueda del vagón. Entonces, haciendo esa simplificación, llegamos a lo que está entre corchetes, G por todo lo que está entre corchetes. Y lo que está dentro de ese paréntesis o corchete no es otra cosa que el coeficiente de rozamiento de resistencia a la marcha. Entonces queda totalmente simplificada la ecuación, que va a ser igual W, que es el esfuerzo, va a ser igual a mu, pero en este caso mu a la marcha, por G, que es el peso. Entonces, ahora, eso sería para el caso de que sea es el esfuerzo que hay que vencer para que más potencia la mano, para hacer desplazar el vagón. Para una vía inclinada, va a haber dos componentes que se van a agregar acá. Una, que va a ser la componente del propio peso del vagón, porque al estar horizontal no había ningún peso adicional, pero ahora, como ya está inclinado, hay un peso, una componente que hay que sumar. Y después analizamos para pequeños ángulos. Y las rieles en realidad son
para pequeños grados no hay mucha, es una de las limitantes que tiene el transporte sobre rieles, no permite tener mucha pendiente, las vías no deben tener mucha pendiente, deben tener no más del 5 grados, serían menos del 9%. Se puede, entonces hacemos una simplificación y determinamos que el P, la fuerza, va a ser igual a la fuerza que yo tengo que hacer, va a ser igual a G, que es el peso total del vehículo, por el coeficiente de resistencia a la marcha, más o menos la tangente de alfa. Más es cuando es subida y menos es cuando es bajada. Bueno, esa es la fuerza que hay que hacer para poner en movimiento a un vagón. Esa fuerza es la que hay que hacer. El W anteriormente era la resistencia. Entonces, después, ya generalizando, determinamos la fuerza que se necesita hacer para que el vagón se ponga en movimiento. Bien. Eso es para que se ponga en movimiento un vagón, pero un vagón alguien lo tiene que traccionar, no va a ser una persona, va a ser una locomotora. Entonces, una locomotora, ¿qué es una locomotora? ¿Qué son? Son un equipo para traccionar un tren de varios vagones. ¿Para qué sirve? Entonces, uno para tirar, también para empujar. ¿Qué energía consume? Hay eléctricos, diésel, neumáticos, hay otros con baterías, así como los autos, y esos son de baja potencia, que requieren de grandes dimensiones, una batería, un banco de baterías. Un auto lleva una batería, estos son una familia, un grupo de baterías. Esas tienen la limitante de que no tienen mucha potencia. Los que menos potencia tienen son las neumáticas.